Así es. Y pues tendremos ahora a nuestro siguiente invitado. Ya en estos momentos acaba de conectar, tenemos a Hernán Lombardi, exdirector del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos en Argentina y además empresario gastronómico. Bienvenido, Hernán, ¿cómo te encuentras? Bienvenido, Hernán. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo Bienvenido, estás? Un Hernán, gusto, ¿cómo estás? Hernán. Muchísimas Claro que sí. gracias por la entrevista. Giovanni Delfino en Washington, Lionel Paredes, quien te habla en Buenos Aires, Argentina. ¿Qué tal? ¿Está bien la imagen? ¿Está todo bien? Así Muy es, bien, no se muy preocupe. bien. Bueno, una Muy vez más, bien. como dijo ya Leonel, gracias por permitirnos esta entrevista y pues poder conversar con usted sobre sus perspectivas en el mercado. Le voy a dar la palabra a Leonel en esta oportunidad. Sí, más que nada, yo, sabemos, acá en Argentina, lo presento, Hernán Lombardi fue exdirector de medios públicos del gobierno anterior y además empresario gastronómico. Me gustaría preguntarte primero, ante todo, ¿cómo están hoy en día las pymes gastronómicas, que me imagino que te afectará hoy en día en la ciudad de Buenos Aires y en la Argentina en sí? Bueno, el sector hotelero y gastronómico, en realidad, antes de pasar a la función pública, mi actividad principal fue hotelera. Yo fui además, entre el 99 y 2001, ministro de Turismo de la Nación, de todo el país. Bueno, que es una actividad que conozco y a la cual Argentina puede apostar con mucha franqueza. Argentina es un país que tiene una enorme posibilidad en la hotelería, en la gastronomía y en la industria del turismo en general. Lamentablemente, esta situación que afecta a toda la economía argentina, la situación de la pandemia, y como muestra la Organización Mundial del Turismo, también afecta a la industria de los viajes y el turismo en todo el mundo. En la Argentina se ha visto particularmente afectada. La situación es desesperante para el sector de pequeñas y medianas empresas y lamentablemente no ha habido ayudas del gobierno, porque acá el problema no es durante la situación de extremada crisis que significa la pandemia. La visión que nosotros tenemos es que hay que mantener en pie la actividad hotelera gastronómica, mantener en pie las estructuras para el momento que se pueda volver a abrir. Acá el verdadero drama sería si además del actual es cuando se pueda volver a abrir, las condiciones sanitarias de la Argentina y del mundo lo permitan, te quedaste destruida la actividad, como se dice en Argentina, si cuando llueva sopa, ya no tenés más cacerolas para juntar la sopa que va a llover. Y eso lamentablemente es lo que está ocurriendo. Cuando uno mira otros ejemplos del mundo, los gobiernos, tanto el gobierno americano como los gobiernos de la Unión Europea, han ayudado fuertemente a la actividad hotelera y turística, y no es lamentablemente el caso de Argentina, donde si bien ha habido ayudas son claramente insuficientes. Tal cual. Y hace unos días estábamos entrevistando a Mauro Colagreco, argentino, chef internacional con 3 estrellas Michelin, con el restaurante Mirasur en Francia. Y él nos contaba un poquito sobre, ellos están cerrados del mes de octubre, y nos contaban que el gobierno les daba el 80% de lo facturado por mes, más un 20% de facturado anualmente, todos los meses, para poder sostener la estructura de 77 empleados que ellos tienen. Y remataba, para finalizar la nota, decía que daba gusto pagar impuestos en Francia porque luego le retornaba a la gente en los momentos más angustiantes. Vos, bueno, claro, claramente eso no lo ves en Argentina, más allá que fuiste, ministro. Te diría, Mauro Colagreco, además es un querido amigo de los argentinos, colaboró muchísimo con nosotros también en la organización cuando fue el G20 en Buenos Aires, que yo tuve el honor de organizar, de coordinar, pero él da una visión exacta. Para muchos países del mundo hay que dejar abierto y mantener la posibilidad concreta de tener las estructuras productivas intactas para cuando se vuelva a abrir. Esto significa, creo que unas graves discusiones que nosotros tenemos con el actual gobierno nacional de la Argentina, que es la estructura económica a la salida de la crisis sanitaria. Nosotros pensamos que esto se sale con mucho sector privado, con mucha inversión, que es la única forma de generar empleo genuino,
y a veces el gobierno nacional, o directamente el gobierno nacional, no tiene la misma visión y muchas veces apunta más bien a un mecanismo de subsidios sociales, que si bien puede ser necesarios en la coyuntura, pero eso es ayuda social, pero lo importante es mantener la estructura productiva en pie, y esto es lo que está, diría, con una amenaza muy latente sobre su futuro. Vemos claramente, y ya lo hemos analizado también con varios analistas argentinos, justamente que estos programas sociales ahorcan a la vez la productividad en la Argentina. ¿Cómo ves que se esté llevando, o cómo verías una salida a este círculo vicioso que parece nunca acabar y que cada vez termina siendo más pesada para las empresas poder salir adelante? Bueno, yo trabajo muy cerca al expresidente Macri, o como se dice en Estados Unidos, es que la condición de presidente se sigue manteniendo en el tiempo. Nosotros creemos, francamente, que es el último, claramente gasta más de lo que recauda hace 50 años, esto no va a funcionar, digamos, la época no quiero hablar de la situación de pandemia y cuarentena en particular, porque es evidente que todos los países del mundo han crecido sus déficits fiscales a la luz de lo que ha tenido que ser la situación sanitaria y la ayuda tanto a las empresas como a las personas. Pero salido de la situación de excepcionalidad, tenemos que volver, y creo que esta es la gran lección que tomamos los argentinos, a una situación de equilibrios fiscales, donde los dineros, además nosotros tenemos una doble situación. Tenemos una situación compleja desde el punto de vista de que el Estado gasta más de lo que entra, pero además con una presión fiscal comparable a las más altas del mundo. Nosotros tenemos las tasas de imposición de impuestos más grandes del mundo. Estamos entre el lote de países que más impuestos cobran. Entonces tenemos que cambiar definitivamente nuestro modelo de Estado y pensar que tenemos que dar amplia libertad a las fuerzas de la sociedad para poder generar un modelo productivo. La Argentina es un país potencialmente muy rico, pero tiene que pasar de este modo potencial a un modo activo. Y este es el desafío en el cual tenemos los argentinos hace décadas, que nosotros creemos y somos optimistas que esta vez sí vamos a haber aprendido toda la lección. Igual, Hernán, lo que se está viendo, y estamos hablando en programas anteriores y hablamos con analistas, y te doy un ejemplo en Perú, se está viendo que también hay un sistema bastante preocupante, lo que nos dicen los analistas, y de hecho ya para los próximos programas vamos a tener algún analista también justamente del Perú, que están comparando a Perú con un poco, si gana la izquierda, como se les viene como lo que se está viviendo acá en Argentina. ¿Vos creés que en América Latina hay una ola de populismo últimamente, y si esto obviamente afectará a toda la región, o si es así como nos cuentan estos analistas como del Perú? América Latina, desde nuestro punto de vista, está como en la recordada película de Woody Allen, Match Point, que estaba en la pelotita porque podía caer de un lado de la red o de otro. Contrariamente a lo que uno podría analizar, el sistema político Perú, no convendría sacar conclusiones hoy, porque ha sido una fragmentación enorme. El candidato que más sacó, que es este sindicalista docente de Cajamarca, los que conocemos bien Perú, Cajamarca es una pequeña localidad en el norte de Perú, muy conocida por otra parte porque está muy cerca ahí de las minas de oro, de la cuestión aurífera, pero no parece mostrar un gran conocimiento de la realidad del Perú. Vamos a ver qué pasa en la segunda vuelta, dada la enorme fragmentación de los votos que hubo. La verdad es que si uno piensa en Perú y voy a elogiar a un país hermano, pese a los enormes problemas políticos que tuvo en las últimas décadas, sin embargo, mantuvo una disciplina fiscal y una disciplina macroeconómica bastante razonable que le permitió mantener, ahora eso se atenuó un poco, valores bastante importantes de crecimiento pese a la inestabilidad política. Yo confío en que el populismo sea derrotado en Perú. Acaba de ser derrotado en Ecuador. Valoricemos que el correísmo, que tanto daño le hizo a Latinoamérica, ha sido derrotado en Ecuador.
ha sido derrotado y esto es una buena noticia para los latinoamericanos. El nuevo gobierno del MAS en Bolivia acaba de perder los 4 distritos más importantes en las elecciones municipales. Quiere decir que tampoco es que el modelo boliviano las tiene todas consigo. Yo soy optimista en que en este tema del match point que decíamos va a caer del lado de la racionalidad, porque es lo único que va a permitir un crecimiento sostenible y eliminar y erradicar la pobreza, en lo cual los latinoamericanos nos codeamos hace décadas, pero no podemos erradicar. Bueno, sí, perdón. Una de las razones, algunas de las razones que se mencionan por las cuales existe un gran grupo que se identifica con Castillo, con el candidato Castillo, Pedro Castillo, es justamente que él reconoce los grandes problemas sociales que existe, la centralización que existe, la fuerte centralización que existe en el Perú. La población está, digamos, muy enfurecida. A quienes están fuera de las grandes ciudades son las que están enfurecidas porque sienten que han sido abandonadas y que no realmente se les da la importancia, y se ve y se escucha esta frase siempre en todas y cada una de las entrevistas y publicaciones que se vienen haciendo, artículos que se vienen haciendo, y es que el Perú no es Lima, ¿no? O Lima no es el Perú, ¿no? Entonces, este es como que el punto central, y esto trae a votación o a resaltar la importancia de la descentralización en el Perú, darle mayor importancia a la inversión en las regiones, en cada una de las regiones, para que crezcan también sus propias capitales, de manera que no exista tanta diferencia con la gran capital, ¿no? Que es un monstruo, el Lima, ¿no? Como ciudad capital de más de 10 millones de habitantes, ¿no? Estoy de acuerdo, pero te daría una pequeña reflexión. No me gusta primero opinar mucho sobre política interna de otros países hermanos, en particular con el Perú, que tenemos esa relación tan estrecha los argentinos. Pero te diría, un presidente que se fue con popularidad nula, menos del 3% de los votos sacó su partido, que fue el presidente Toledo. Sin embargo, inició un proceso de descentralización que va en la línea y de regionalización, en la línea de lo que tú mencionabas, y que fue importante para el Perú. A veces los presidentes que encaran, y no estoy defendiendo una posición política, sino defendiendo una idea. Sí. A veces presidentes que encaran procesos de reformas que son muy positivos, bueno, después no pueden explicarlo, o no pueden mostrar que hay luz del otro lado del túnel, o como se dice, cruzar, para cruzar el río, ver la otra orilla, pero han iniciado procesos de reforma. Yo estoy de acuerdo en que la centralización es un problema serio. También digo, el que conoce el Perú, por lo menos que lo mira en 25 años de distancia, está más descentralizado de lo que era antes. Digamos, yo creo que también tenemos que salir y también en la experiencia argentina, de pensar que se construyen las reformas en poco tiempo y enseguida se ven los resultados. Reforma voy a citar a una cita del presidente Alfonsín en el 85 en Argentina. Revolución es una etiqueta que los historiadores ponen a largos procesos de transformaciones. Entonces hay que darle tiempo a las transformaciones para que den resultados. Así es. Pero quería llegar a un punto que era justamente que, bueno, por un lado, para completar la figura, si bien se dio se trabajó en la descentralización en la época del presidente Toledo, muchos reclaman también que ha sido una transformación algo artificial, en el sentido de que no se llegó a completar ese proceso de centralización, porque existen muchos límites que no permiten a estas mismas regiones poder actuar y hacer uso de sus presupuestos para otros fines más que los que les permite y les señala la ley, que son bastante angostos en ese sentido, ¿no? Entonces, ahora, por otro lado, no tienen una serie de libertades, como por ejemplo la de poder controlar los impuestos que utilizan, y tampoco existe un sistema federal como por ejemplo el que existe en la Argentina, en los Estados Unidos y en muchos otros países. Tomando esto como digamos, en cuenta para lo que le voy a formular, ¿cree de que
falta de descentralización en sí es también una de las razones por las que en muchos de nuestros países que hay una descentralización real, ¿no? Donde realmente se vea una diferencia en la vida y el impacto de la vida, en la calidad de vida de la gente, es lo que hace que haya una fuerte ola de populismo que estemos viendo en nuestros países y que no se va, parece que no se va. Diría que no es el único factor, pero es un factor importante. Yo lo que estoy convencido es que lo que no funciona son modelos que no son consistentes. Es decir, uno tiene poder tener un sistema más federal, como el sistema de Brasil, pero ese sistema incluye, por ejemplo, la recolección de impuestos, de algunos impuestos directos, por parte de los gobiernos locales o estaduales allá, y de ahí le suben al gobierno federal. Puede haber también modelos que funcionen con un alto nivel de centralización, como es el modelo de Chile, y funciona. A ver, si fuera el mundo, Francia con un modelo más unitario funciona, Estados Unidos con un modelo totalmente federal funciona. Lo que no funciona son los modelos que no son consistentes. La Argentina es un país federal, en teoría, pero no tiene ningún nivel de federalismo fiscal y bajísimo nivel de federalismo en la toma de decisiones. Si vemos cómo se está gestionando hoy mismo la cuarentena, estamos asistiendo a una discusión muy fuerte, por ejemplo, entre el gobierno nacional y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con una abierta intromisión en las decisiones de la Ciudad de Buenos Aires por parte del gobierno nacional. Entonces, lo que no funciona es modelos que toman una parte de cada uno, ese cierto eclecticismo, digamos, un gobierno centralizado, un gobierno descentralizado, pero que no descentraliza, como vos describías muy bien, la toma de decisiones, eso no funciona. Los argentinos hace 2 siglos decidimos tener un gobierno federal, las provincias son preexistentes a la nación, y ese modelo podría funcionar si lo llevamos sinceramente adelante. Ahora, si simultáneamente lo boicoteamos, es como, no sé, esos choferes que quieren manejar un auto y aceleran pero frenan al mismo tiempo. Tal cual. Aparte, sí. Perdón. Sí, quería justamente cerrar con un tema más. Al menos mi pregunta era que, dejando de lado ahora el tema de descentralización, también hay el tema de los monopolios y oligopolios que se viven en nuestros países, ¿no? Y en el Perú es algo reconocido, es algo abiertamente sabido, que existen grandes monopolios y oligopolios en el Perú, y esta también es una de las razones primordiales por las que la gente también se ha levantado y se siente representada por Castillo, porque él justamente uno de sus temas principales es la lucha contra los monopolios y los oligopolios, aunque a la vez propone una fuerte actividad del gobierno para competir en el mercado, y eso al final va a terminar siendo contraproducente, lo ha dicho la historia y lo ha demostrado la historia a lo largo de los años. Entonces, ¿crees que esta misma suerte también se vive en la Argentina y en otros países latinoamericanos, este problema de monopolios y oligopolios fuertemente arraigados? Sí, yo agregaría que en Perú, país que conozco y amo profundamente, no dejaría de ver la enorme importancia de los temas culturales, de ideas que vienen del mundo precolombino, que poco tienen que ver con la economía de mercado, pero que están muy vigentes, digamos. Recuerdo perfectamente la campaña de Ollanta Humala, por ejemplo, por decir algún nombre que me acuerdo, donde vos ves que algunas ideas propias del liberalismo político o del capitalismo y están fuertemente cuestionadas, no solo por una cuestión del presente, sino que hay algunas raíces ancestrales muy profundas que por lo menos lo tensionan. Esa es mi opinión, cosa que en Argentina existe muchísimo menos. En Argentina, si fuera esa raíz, llamémoslo político-cultural, esto más bien viene de los populismos gobernando del año 45, ¿no? Donde hay una cuestión muy impresionante. Vos atribuís de alguna forma a las actitudes de los monopolios y los oligopolios. Diría en la Argentina hay que tener cuidado, yo prefiero ahí hablar con sustantivos y no con adjetivos. Por ejemplo, hay una retórica, llamémosla de la izquierda, que habla siempre de la oligarquía terrateniente, es decir, los propietarios de grandes extensiones de tierra. La verdad que son los que someten al pueblo en la miseria
y le hacen pagar caro los alimentos. La verdad que en la Argentina, si hay algo que se democratizó, es la propiedad de la tierra por el simple camino de las generaciones y la división generacional a través del proceso de división de herencias familiares, y por el contrario, es el sector más dinámico de la economía argentina. El sector que ingresa divisas a la Argentina, contrariamente a lo que piensan estos pensamientos teóricamente progresistas, es el campo. Es el más dinámico, es el más competitivo, es el que introdujo, no sé, desde el riego por goteo hasta las modernas tecnologías. La pampa húmeda argentina es uno de los sectores más productivos del mundo. Entonces hay que ser cuidadoso muchas veces en encasillarse en pensamientos viejos. La Argentina también tiene el honor de tener a 4 unicornios. Digamos, hoy Mercado Libre, que es una empresa de logística, ha nacido en la Argentina. ¿A qué quiero ir? No estoy haciendo propaganda ni de Mercado Libre ni de Globan. Igual tuvimos a los directores de Mercado Libre, o sea que nosotros entrevistamos a todos, Hernán. Para todo el tiempo real lo que estoy diciendo. La Argentina puede apostar confiada a una economía de los servicios, a la economía de la inteligencia, a lo que el BID llama la economía naranja, el Banco Interamericano de Desarrollo. Ahí tiene una enorme oportunidad, pero eso es lo que hay que incentivar. Si nos quedamos en modelos, llamémoslo, de mi gusto, absolutamente arcaicos, como crecer con la sustitución de importaciones, y me parece que no va a funcionar, para ser más claros. Hace 50 años que no funciona. Hernán, a ver, por acá ha pasado desde cancilleres, el ex canciller Jorge Forí, que es prácticamente siempre ante algo para consultar, siempre lo llamamos y ya es prácticamente de la casa, ¿o no, Giovanni? Y siempre dice lo mismo, que no se puede vivir con lo nuestro en ninguna parte del mundo. Y, a ver, ya que tocaste el tema de los unicornios, te quiero llevar por ahí. ¿Cómo ves el tema del Mercosur? Porque, bueno, a ver, si fuiste también ministro de Turismo, también el Mercosur afecta a todo, bueno, obviamente el turismo mueve mucho dinero y hace crecer, y además una de las principales divisas que tiene que entrar también es por turismo en Argentina. Pero Argentina, esto siempre lo hablamos con Giovanni, es como que se pega un tiro en el pie. ¿Por qué? Por un lado fomenta, quiere exportar, salen los ministros a decir, o sale el mismo presidente y demás, y por otro lado hace toda la inversa. ¿Vos cómo ves el tema del Mercosur? ¿Crees que Argentina se va a cerrar? ¿Va por un camino equivocado? Y además, bueno, después con el tema de la deuda del FMI, ¿cómo ves todo lo que está pasando? Yo, como soy ingeniero, te lo voy a poner en hitos. El primer hito es abrir un espacio regional con un mercado mucho más grande, obviamente, que el de las partes. Es imprescindible para la Argentina, pero también para Brasil, para Uruguay y Paraguay. Por lo tanto, el Mercosur es un proyecto estratégico valioso de la región. Dicho ese primer punto, y además diría que tiene un enorme consenso interno, en el sentido de que unas pocas políticas públicas que los argentinos mantuvimos por los últimos 20 años. Un segundo punto es, pero no funcionó bien. Sigue siendo una de las áreas económicas con más alto nivel de proteccionismo del mundo. Y eso es lo que están discutiendo con toda razón nuestros socios, particularmente Brasil y Uruguay. En este momento están discutiendo eso, y yo creo que nosotros no podemos seguir como siendo el área más proteccionista del mundo, sino tenemos que efectivamente abrir con inteligencia. Y ahí tenemos una excelente noticia que lamentablemente hoy está como demorada, que son los acuerdos Unión Europea-Mercosur. Los acuerdos de Unión Europea-Mercosur, que se dieron en la última parte, el último año de la gestión de Mauricio Macri, son prácticamente en sí mismos, y yo invito a cualquier especialista y también los ciudadanos a leerlos, son el programa de desarrollo de la Argentina. Ahí tenés todo. Tenés todos los rubros, tenés cómo tenés que ir abriendo, tenemos que ir cerrando, cómo tenés que ir cerrando, dónde tenés que invertir. Realmente excede a ser un acuerdo, sino es un programa de desarrollo. Ahora, lo tenés que llevar a cabo, lo tenés que llevar adelante, lo tenés que llevar adelante con toda convicción. Por supuesto que eso tiene problemas. Tiene los problemas que los mismos países europeos pueden poner sobre los temas ambientales,
en Brasil en particular, con los temas de Amazonas. Hay problemas. Pero el gran paso adelante que se dio, que hacían 20 años, prácticamente al mismo tiempo que el nacimiento de Mercosur, empezó las negociaciones. Ahora se consiguieron cerrar y era un gran paso adelante. Ese es un paso de desarrollo para Latinoamérica. Obviamente no solo con la Unión Europea, menciono la Unión Europea porque es tan taxativo y tan detallista que se ha trabajado tanto ahí que la verdad que sería un gran desperdicio no utilizarlo. Sí, tal cual, Hernán. Bueno, Hernán, nada, creo que es una entrevista diferente. Yo que te veo en Argentina, te veo muchas veces debatir con otros políticos. Este es un programa más para pymes, más trabajamos mucho lo que es la economía naranja del Banco Interamericano de Desarrollo. O sea, tratamos de nuestros televidentes, generalmente, bueno, obviamente tienen la toma de decisiones y nos gusta invitar a diferentes actores de cada país, como ministros de Educación, que ha pasado Nicolás Trota por este programa, y justamente le hacíamos la pregunta, se la hacía a Giovanni, cómo estaba Argentina conectado tecnológicamente, y decía que estaba bien, y después vimos que con la pandemia, lamentablemente, bueno, había muchos baches en el medio, y hoy ni hablar la disputa que se está llevando hoy en día entre Ciudad de Buenos Aires y Nación, con el tema de los colegios, de las escuelas. Yo creo que todo eso degrada mucho, ¿no? Al país, Hernán. Yo ahí te lo pregunto como político, como tu pensamiento político. ¿No crees que, y además con toda la trayectoria que tenés, ¿no crees que en Argentina hace falta alguien que de punto medio, que siempre estamos avanzando 10 pasos y retrocedemos 30, y estamos siempre en el mismo lugar y que no avanzamos en el territorio? Y tenemos tanto para dar. Tenemos minas de litio y no las explotamos. Tenemos Perú tiene más producción, lo mismo que nosotros, y ellos lo exportan. Nosotros todavía no. Tiene que venir BMW para invertir $300 millones, que bueno, hay que ver si lo hacen, ojalá, para poder extraer el litio, para poder hacer autos eléctricos de alta gama. Bueno, este es el punto, ¿no? Levantar el nivel del debate en todo, nivelar para arriba. Digo, vos tocaste algunos puntos. Yo digo, algunos puntos tendríamos que estar de acuerdo. Por ejemplo, un acuerdo básico. No podemos crecer solamente con el mercado interno. Tiene que ser una Argentina exportadora. Eso tendríamos que ponernos de acuerdo. Ahora, hoy, por ejemplo, leía la noticia que le volvemos a poner problemas a las exportaciones de carne. La Argentina siempre ha sido un exportador de carne. Ese mercado hoy lo tiene mucho más. Han crecido Uruguay y Paraguay. Digamos, pero no quiero poner un ejemplo solo. Quiero poner la visión de vivir con lo nuestro es una visión perimilla. La visión de crecer con el mercado interno es una visión perimilla. Yo tuve el honor de conocer a Aldo Ferrer, que escribió un libro, Vivir con lo nuestro, un economista argentino muy importante, pero que ya empezaba al final de su vida, que eso ya había que actualizarlo. Es decir, ni lo que escribían esos textos hoy defienden estas situaciones. Ahora, esos son los acuerdos básicos. Vos me tocás el tema turismo. Vos sabés, la Argentina penosamente todavía no tiene, hay unos acuerdos, son los acuerdos de fortaleza para el Mercosur, para las líneas aéreas que pueden circular en el espacio aéreo del sur con mucha más libertad entre las capitales. La Argentina, bajo un rasgo supuestamente proteccionista, impidió sistemáticamente todo eso. Fíjate que hay muy pocos vuelos. No me refiero a una situación de pandemia, por favor. No, pero el tema de la low cost te estás refiriendo. Nosotros tuvimos acá a un CEO de Spirit, una low cost, y le preguntamos por qué no invertía en Argentina, y por qué no hay seguridad jurídica, y se fue a invertir en Chile. Pero además no hay seguridad jurídica, y los penalizamos porque la low cost funciona en aeropuertos alternativos. Durante el gobierno de Macri se abrió el aeropuerto alternativo del Palomar y ahora se cerró. Intentemos explicar por qué se cierra un aeropuerto. Pero de nuevo, ¿cuántas ciudades brasileñas hay conectadas con cuántas ciudades argentinas? Yo voy a poner un ejemplo, cuando yo era ministro de Turismo de la Nación, mis obsesiones. Sao Paulo con Salta y Tucumán. ¿Por qué? Porque se pueden hacer cosas transversales. Ahora, la mecánica y la presión básicamente de los sindicatos aeronáuticos los ha llevado muchas veces a dirigir la política aeronáutica. Yo voy a hacer en esto, voy a decir una cosa totalmente
políticamente incorrecta. Solamente a nosotros se nos ocurre celebrar cuando llega un avión de aerolíneas argentinas con vacunas. Acá lo que hay que hacer es traer vacunas, no si vienen por aerolíneas, por KLM, por American Airlines, por favor. A ver, lo dijo una frase que a mí siempre me impresionó muy bien, Deng Xiaoping, que modernizó la economía china. No importa si el gato es blanco o negro, lo importante es que case ratones. Tal cual. De hecho, te agrego otra, no sé si estás al tanto, esto salió hoy a la mañana, y también a Giovanni y a la audiencia. Acá en Argentina, la empresa Walmart se fue del país, los dueños se van del país y se lo venden a un empresario argentino. El sindicalismo de camioneros lo que quiere hacer, está presionando también ante la justicia, que me parecería que sería una locura que suceda eso, es que dice que el nuevo dueño tiene que despedir a todos los, todos los empleados de camioneros, de los camiones, y indemnizarlos, o sea, pagarle la nómina y luego volver a contratarlos. O sea, que eso es algo... Volverlos a contratarlos con la antigüedad que tenían. Claro, claro, encima. Pero vos encima. Entonces, yo me pregunto, sí, ¿quién va a vender una empresa acá en Argentina? Las empresas están yendo, se está yendo Falabella, hoy esta marca indumentaria también se fue, Amor, no me acuerdo ahora, no me sale el nombre de la marca, pero se acaba de ir. Entonces digo, si esto se contagia con, a ver, si, no sé, si empieza a haber una ola de empresas que se van y no hay inversiones, yo lo veo a Perú, lo veo a Bolivia, toman créditos al 1%, están creciendo 9%, está bien, entiendo que hay una pandemia, hay un rebote, todo lo que vos quieras, pero, uno que vive en Argentina, y se lo tengo que transmitir muchas veces a Giovanni en reuniones de producción, ¿cómo le transmito que la Argentina es una montaña rusa, como se puede decir? Es como que no nos entienden. Pero además, pongámosle a esto, el problema es un problema de valores. El problema es cuál es el modelo de salida que nos imagina de la pandemia y de la cuarentena. El modelo de salida es con más democracia o con menos democracia. El modelo de salida es con más capitalismo o con menos capitalismo. Bueno, esa es la discusión real. Yo no quiero hacer ni generar los miedos, la palabra chavismo, no está bien. Yo describo hechos. Vamos a ir con más democracia, con más libertades, o con menos democracia y con menos libertades. ¿Vamos a ir con más propensión a la inversión privada y al trabajo genuino, o vamos a seguir creciendo el trabajo estatal? Yo voy a dar un solo dato, podría dar decenas de datos. Está claro que el trabajador público, más o menos si sacamos el sector salud, la parte de salud y educación, dentro del sector público, prácticamente los números indican que un 78% no trabajó durante el año pasado, ¿no? 78%, insisto, si excluimos los sectores salud y educación. El resto de la administración pública nacional, provincial y municipal. El número es bastante exacto. 78% no concurrió a sus tareas por motivos de salud. Sin embargo, aumentó un 4% la planta de empleados públicos. A ver, te das cuenta que es insoportable. No, eso es lo que tiene. Lo que tiene que no. Si cae el caso. Lo dijiste vos hace un rato, gastamos más de lo que nos entra y nunca se puede. Es como que si una persona gana 50 y gasta 2.000, es algo que no lo podés controlar. Y tomamos el empleo público como una forma de justicia social, cosa que es un disparate absoluto. El tema de la seguridad, de la equidad social, o por otro lado, no puede ser penalizarlo más al Estado. Bueno, pero ese es el sistema de ideas contra el cual uno pelea y ha venido peleando durante muchos años. Y ahora, quisiera para ir cerrando, digamos, el tema, es que iba conectado con lo que mencionaste al principio de la entrevista, y fue que ¿cómo es que piensan que ya este va a ser el término o el final, se avecina el final del populismo en la Argentina, o de gobiernos populistas en la Argentina? ¿Por qué es que avecinan este resultado? ¿Por qué es que sucedería? Bueno, te voy a dar una explicación netamente política. Podría haber otras, pero yo prefiero una explicación netamente política. En la Argentina ha habido siempre interrupciones institucionales durante mucho tiempo, al mismo tiempo golpes militares, la última
y sangrienta dictadura entre 1976 y 1983, pero excluyendo eso, el último gobierno no populista que terminó su mandato fue en 1928. Marcelo Torcuato Verdad en 1928. Irigoyen fue depuesto en el 30, Arturo Frondizi depuesto en el 62, Arturo Illia depuesto en el 66, Raúl Alfonsín no consiguió terminar su mandato, tuvo que entregar 6 meses antes de irse, Fernando de la Rúa depuesto en el 2001, Mauricio Macri terminó su mandato. Esto es clave para entender, porque la trampa del populismo es que al no terminar los mandatos, nunca heredan su propia medicina. Esta vez, el populismo tiene que administrar una Argentina sin plata. Y no saben administrar sin plata. Habitualmente se han construido sobre las buenas administraciones de los otros gobiernos. Entonces, esta vez cambió. Entonces, ese cambio de ciclo histórico, que es clave para entender esto, hace que hoy la administración de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner está administrando una situación complicada, producto de los propios desatinos que ellos hicieron durante décadas en los gobiernos. Entonces, yo creo que hay una toma generalizada de conciencia que esto así no va más. Y esto me parece que es una buena expectativa. Y se basa, de nuevo, en que pudiste terminar tu mandato, porque si no terminabas tu mandato, una vez más le iban a echar la culpa al anterior. Esta vez, señores, acá lo tienen el gobierno. Me parece que ahí hay un cambio que está siendo utilizado por la gente, y la gente toma conciencia. Además hay un problema de un mundo interconectado. Cuando uno piensa por qué se cayó en el fondo la Unión Soviética, era porque a partir que el mundo se empieza a conectar, vos no podés, empezás a ver lo que pasa en el resto del mundo. No podés sojuzgar siempre a tu propio pueblo, porque la gente entiende, señores, ¿por qué a otros tipos les va bien y a nosotros nos va mal? Me parece que en esa conectividad del mundo y en esa circulación de la información, hoy lo discutía, hoy estuve con el expresidente Macri a la mañana y hablábamos de esto. ¿Sabés quién va a ser los que lleven adelante el cambio? Los jóvenes. Los jóvenes que no van a soportar más un dictado con el dedo de un mandato populista y simultáneamente porque no quieren perder la oportunidad de estar conectados por el mundo como estamos en este momento en directo vos y yo, con dispositivos no demasiado caros inclusive. Bueno, de hecho, a ver, Hernán, nosotros tenemos 2 formas de hacer el noticiero. O yo viajo a Washington y estamos en el estudio en Washington, pero lo que estamos notando, y se viene así el mundo, son los estudios remotos en diferentes lugares del mundo. Esto lo hace Bloomberg, lo hacen las principales cadenas de televisión del mundo, y está cambiando completamente la televisión. Más allá que vos fuiste director de medios públicos. Pero te quiero sacar un poquito de esto y te quería preguntar, justamente, recién lo mencionas, estuviste con el expresidente Mauricio Macri, que también nosotros lo estamos invitando, que ya hablamos con la persona que le lleva todo el tema de las entrevistas para invitarlo al programa. Y te quería preguntar lo siguiente. La oposición, que serían la que más pesa, que son ustedes en este caso, sí. ¿Vos pensás que el expresidente se va a volver a postular o lo ves más a Horacio Rodríguez Larreta, que es el alcalde, para los que no lo conocen, es el alcalde de la ciudad de Buenos Aires? Nos parece muy prematuro todavía esa discusión. Sé que para... Sí, no, ya yo te entiendo, sí. Las elecciones parlamentarias de este año no se va a presentar. Siempre surge, evidentemente, un tema que surge permanentemente. Él va a hacer lo que considere que sea más conveniente para 2 cuestiones. Primero, obviamente, ganar. Las fuerzas políticas quieren ganar y ocupar el gobierno. Y segundo, mantener y fortalecer y vigorizar los ideales del PRO, que es nuestro partido, y de Juntos por el Cambio, que es nuestra coalición. Es decir, nosotros creemos que hay que ganar con una propuesta nítida. Lo digo todo junto, porque es ganar con una propuesta nítida. Está bien.
Sí. No, justamente te preguntaba esto porque justamente con todo el problema que hay hoy en día entre la nación y la ciudad, que prácticamente ayer veía unos videos estos que el audio es original y hacen la animación de un nene que se ponía el delantal para ir al colegio y se lo sacaba y no sabía qué hacer prácticamente. Y parecía, viste, como una pelea, pero lamentable, porque realmente con la educación, generalmente un pueblo sin educación es un pueblo ignorante y prácticamente lo gobiernan sin mucho pretexto. O sea, un pueblo ignorante se gobierna muy fácil. Y acá lo que se necesita es tener mucha educación para poder salir adelante. Entonces, te preguntaba eso porque decían que lo que dictamine la Corte Suprema de Justicia prácticamente le quitará la fuerza o al gobierno nacional o al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Por eso por eso iba a esa pregunta. Parece que hay que entender que los rasgos distintivos del populismo siempre son el pensamiento único, o sea, denigrar al que piensa diferente. Otro es la búsqueda de enemigos imaginarios. Un tercero es tratar de localizar siempre los adversarios en el extranjero, con esa tendencia al nacionalismo y a la xenofobia. A mí me parece que en este caso la discusión seria sobre la nación y la ciudad está defendiendo que haya educación. Y la nación quiere cerrarlo en el medio de la pandemia, rompiendo todos los acuerdos. Que acá el problema es que no hay confianza en los acuerdos básicos. Acá había un acuerdo básico. La educación es lo último que se cierra. Lo dijo el ministro de Educación de la Nación, lo dijo el presidente, lo dijeron 20 veces. Apenas vieron que los números se disparaban y la situación es riesgosa, no quiero dejar de decirlo en términos sanitarios, lo primero que cerraron fue la educación. Entonces, digamos, son gente con poco apego al valor de la palabra, entonces es muy difícil llegar a acuerdos cuando no hay apego al valor de la palabra. Pero para la candidatura falta mucho. Yo creo que hoy los argentinos tenemos que ver cómo poner límites a este avance sobre la división de poderes y al avance sobre las cuestiones propias de una república que vivimos, un modo de vivir que tenemos y de convivencia hace 200 años. El gran debate es cómo le ponemos límite en las elecciones parlamentarias de 2021. Para el otro falta tiempo, hasta me parecería ciertamente irrespetuoso adelantar esa discusión. Perfecto. Ni Cuba, creo que hasta Cuba, con el tema del finalizar de Raúl Castro, que Raúl Castro entregó el mando al comunismo y le dijo: negocien con Estados Unidos temas económicos porque están viendo que su conectividad de Internet es muy bueno. O sea, el que estuvo en Cuba se puede dar cuenta de lo que es, o sea. No, por supuesto. Pero esos son los grandes temas del mundo. El tema, a ver, yo por mandato del presidente Macri, es el último tema que toco, he estado varias veces, obviamente, coordiné el G20, así que conozco personalmente a los 20 líderes mundiales más prominentes, tengo una relación política y personal. El mundo está discutiendo qué hace con el 5G, Estados Unidos está discutiendo qué hace con el 5G, la hija del presidente de Huawei está presa en Canadá. Esas son las discusiones del mundo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo se da la discusión entre modernización tecnológica y libertades? Esa es la agenda del mundo. La agenda del mundo es qué hacemos con el cambio climático. ¿Cómo hacemos para crecer? Esa es la agenda verdadera. La otra es una por acá pasó el director uno de los directores de Microsoft en una entrevista, Pedro Uribe, para América Latina, que es el que se encarga de hablar con todos los gobiernos de turno para poder fomentar todo Internet a través de las señales de televisión. Y nos contaba que en Argentina y en varios países de Latinoamérica hay mucho lobby político, o sea, de los gobiernos, para no poder llevar conectividad a los sectores más vulnerables, a través de solamente una antena de televisión, que sería fantástico. Pero además, si lo que hiciste fue, en vez de fomentar la inversión, tomar medidas contra la inversión. Tomaste medidas con tomar el año pasado, en octubre, el decreto, además, es lo último, porque si no nos amargamos y quiero dar una imagen positiva. No, lógico. No solo tomaste medidas contra la inversión, sino las tomaste en un decreto de la noche a la mañana, porque importa la forma, importa el fondo. Si vos tenés un parlamento funcionando, una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores, mandás un proyecto de ley sobre el tema economía del conocimiento, sobre los temas de inversión tecnológica en Internet y en TICs en general, de tecnología de comunicación,
lo debate el Parlamento y tiene una fuerza. Ahora, si haces una cosa que va a contramano de la historia, porque va a ser contramano de la inversión, y además la sacás por decreto, ¿quién te va a creer? ¿Quién va a invertir en un país que te cambie la regla de juego de un día para otro por un, como se dice, un úcase, un hágase del presidente de la Nación? Es decir, hay una dialéctica, como en todas las cosas de la vida, entre forma y fondo también, ¿no? Tal cual. Bueno, y para terminar, un mensaje positivo, a ver qué podemos, ¿no? ¿Qué podemos, a ver, qué ves positivamente, tanto en América Latina como en Argentina, que bueno, siempre América Latina, por más gobierno que tenga, salimos adelante o la remamos para salir adelante? América Latina tiene que debatirse entre no entrar de nuevo en décadas perdidas como tuvo en el pasado. América Latina ha dilapidado décadas. Yo creo que hay una maduración más grande de la dirigencia en general, no solo de la política, sino también de la económica, social, cultural. Hay una apertura más grande hacia el mundo. Me parece que en eso América Latina está en un momento muy interesante de su historia. Muy interesante de su historia. Nadie discute el respeto a las democracias, las libertades y los derechos humanos, con la excepción, por supuesto, de la tiranía venezolana, digamos. Pero, a ver, el señor Maduro es un tirano caribeño que parece de otra época, digamos, un dictador bastante, incluso diría, aislado de la realidad latinoamericana, pese a que a mí me gustaría ver a la Argentina condenarlo más fuerte, a veces persisten viejas amistades, pero digo, en general, vos ves una América Latina que tiende hacia un sistema de progreso y crecimiento. Me parece que tiene una posición cada vez más unificada para una buena conversación con los Estados Unidos. Me parece que los Estados Unidos están repensando su rol hacia la región. Me parece que hay una mejor relación también con Europa. Me parece que también hay que hablar con todo el mundo, con los países del Asia-Pacífico, pero se entiende que la charla con los países de Asia-Pacífico tiene que tener también respeto por nuestras libertades, nuestra forma de vida y nuestro derecho a una forma de vida, llamémosla, occidental en términos republicanos. Fijémonos el ejemplo de Chile, que puede hacer mucho negocio con China, pero nunca hay interferencia en la política, digamos. Me parece que ahí hay toda una cuestión a seguir. Los argentinos tenemos que terminar de resolver esta cuestión del populismo que desde nuestro punto de vista ha generado atraso y decadencia durante décadas. A ver, la Argentina pasó del país faro de la educación para América Latina, las revistas educativas argentinas eran las que se leían en Centroamérica, era el país, miles de estudiantes, hablaba mucho de Perú, se formaron como médicos, como odontólogos, como psicólogos en las universidades argentinas, un país con no solo la ciudad de Buenos Aires, sino un país con riqueza y con una enorme clase media. Todos esos valores hoy están en deterioro o están siendo cuestionados. Me parece que es la oportunidad de poner de nuevo el tren sobre las vías y partir hacia adelante. Hernán, ojalá que te podamos volver a tener de vuelta cuando, o sea, más adelante, con diferentes análisis. De temas un poquito más interesantes que a veces la pelea casi de gallos de riña local. No, seguro. Que no es interesante. Bueno, pero por lo menos te dejamos hablar en este programa. Te dejamos. Podemos ideas, podemos contraponer, me parece muy interesante. Les agradezco a los dos la charla profundamente y a la audiencia. Muchísimas gracias, Hernán, por la buena onda y esperemos volver a tenerte. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta la próxima.